Hola intelectuales, bienvenidos. El día de hoy estaré hablando acerca de la importancia que tiene para el cristiano entender acerca de teología. La teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la Biblia organizados según la cronología y los antecedentes históricos. Entonces, la teología bíblica se encarga de revisar en la historia cómo Dios ha hablado a través de sus distintos profetas, a través de los distintos libros bíblicos que conocemos. ¿Por qué es importante poder para un cristiano entender o aprender de teología? Yo crecí en iglesias donde su corte era protestante y en la mayoría de las situaciones veía que el estudio de la Biblia eran estudios donde los versículos son sacados del contexto. No se entiende el contexto a nivel histórico, no se entiende el contexto a nivel de lo que el autor quiere decir en ese versículo, en ese contexto de ese capítulo, en el contexto de lo que quiere decir, por ejemplo, el libro de Romanos, cuál es el mensaje principal del libro de Romanos o cuál es el mensaje principal del libro de Mateo, cuál es su contexto cronológico, su contexto histórico. Entonces, muy poco, pues casi nada, en algunas iglesias donde asistí por varios años, me explicaron de la importancia que tenía de entender la doctrina como tal de la Biblia. Yo les había comentado en un video anterior de lo que tiene que ver con la manipulación. Y uno de los grandes problemas para un cristiano de no poder entender qué es la teología y no poder entender las doctrinas de la Biblia es que queda fácilmente en bandeja de plata para de pronto algunas personas que no ejercen un pastorado de forma consistente y de forma que realmente esté comprometido con la verdad bíblica. Entonces, los cristianos es importante que conozcan de teología porque deben conocer pues qué habla la Biblia en general cronológicamente y también sistemáticamente. Hay algunos que hablan de una teología sistemática. Por ejemplo, ¿qué tiene la Biblia que decir acerca del matrimonio? ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de las relaciones sexuales? ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca del divorcio? ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de la crianza de los padres hacia los hijos? Entonces, y poder entender que la verdad bíblica está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, poder entender el sistema que comprende las creencias o lo que la Biblia refleja de que es el entendimiento completo frente a distintas temáticas y frente al mensaje que se está hablando, y cómo toda esa teología pues también o todo ese entendimiento del sistema de ideas se concentra también en la persona de Jesucristo, y eso es importante que el cristiano pueda entenderlo. Porque es importante que el cristiano pueda entenderlo y pueda entender las doctrinas y que fortalezca la búsqueda del conocimiento de lo que Dios quiere hablar a través de la Biblia. Si el cristiano no se capacita, si el cristiano no estudia qué es lo que quiere decir la Biblia en distintos temas, cómo la Biblia sustenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis cada uno de esos temas, pues es una persona que va a ser fácilmente manipulable a través de ciertas personas religiosas o a través de ciertos pastores o a través de ciertas personas que malinterpretan o manipulan la Biblia también a su acomodo. Eso no es de negarlo, esto no es una mentira lo que estoy diciendo yo en este video, que existen personas que utilizan la Biblia y la adaptan a su acomodo y a sus estilos de vida. Pues conocí el caso de una muchacha, que esta muchacha tenía una relación con una persona casada, y una vez leí un mensaje que esta muchacha le enviaba a un hombre casado y ella decía: yo le pido a Dios que nos ayude con este amor, que nos ayude con esta relación que tenemos. Me daba cuenta que esta muchacha yo decía, esta muchacha ¿en qué clase de Dios cree? En un Dios que puede satisfacer sus deseos de querer estar
con una persona que es casada, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Sí? Entonces, y a la vez pienso, esta muchacha no tiene un conocimiento de quién es Dios y antes de pronto de juzgarla, me da un poco de tristeza de pensar, esta muchacha debería teológicamente entender qué piensa Dios acerca del adulterio, para que no esté invocando a un Dios que ella no conoce. Entonces, para un cristiano es importante poder entender y poder estudiar qué dice la Biblia a través de cada uno de sus libros en los distintos temas que quisiera indagar. Es importante que el cristiano pueda aprender, que pueda indagar, pueda conocer. Hay algunos cristianos que, debido a la formación que han tenido en ciertas iglesias donde hay un fin muy marcado en la manipulación, lo que hacen es que le dicen que el mucho conocimiento lo que hace es que envanece. Y bueno, hay algo de verdad en eso. Recordemos que las mentiras, cuando son sutiles, tienen algo de verdad. Sí, es algo de verdad. A veces cuando el ser humano tiene mucho conocimiento, lo que hace es que se enorgullece y dice yo sí sé y los otros no saben nada, o yo sí sé, yo sí tengo la verdad. O más allá de eso, más allá del envanecerse y enorgullecerse, porque uno se puede enorgullecer de muchas cosas, es importante para un cristiano poder entender la Biblia y poder conocer un poco más, porque va a minimizar el riesgo que tenga de que una persona venga a decirle cosas que de pronto no estén alineados a lo que la doctrina bíblica dice. Y es importante que el cristiano pueda profundizar, que como dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, que el cristiano pueda ir a las mismas escrituras y pueda profundizar frente a esto. Yo he conocido muchos casos de personas que hacen cosas a nombre de la Biblia o a nombre de Dios, y que uno dice, pero es que estas personas ¿en qué estaban pensando? Y en la mayoría de las situaciones están siendo manipulados por un líder espiritual que consideran, y que esta persona es la que les da la palabra de Dios, esta persona es la que los orienta espiritualmente. Cada cristiano, desde que ocurrió la Reforma Protestante, podemos acercarnos libremente a la Biblia y podemos estudiar la Biblia. Además, también hoy en día en internet podemos encontrar recursos buenos y malos, pero yo creo que es importante poder estudiar de forma libre esas doctrinas que hay con respecto a la Biblia y poder contrarrestar distintos argumentos. Eso es importante porque lo que hace para el cristiano es que eleva la capacidad de análisis y la capacidad crítica que tiene frente a algunos temas. A veces no es tan bueno tragar entero frente a lo que las personas nos dicen. En el inicio del crecimiento del cristianismo, podíamos ver que algunas personas miraban Pablo qué era lo que decía y miraban si eso se ajustaba a la enseñanza bíblica, y realmente estas personas eran llamados, que eran virtuosos, eran los virtuosos, y es una virtud poder ir a la Biblia y contrarrestar que lo que una persona me está enseñando sí es lo que realmente está ahí. ¿Por qué? Porque eso, como lo vengo diciendo, reduce ese riesgo de que usted sea manipulado a través de la misma Biblia. Entonces, para mí personalmente creo que es importante poder hacernos preguntas, y a veces la sociedad religiosa en el aspecto de pronto de la Biblia dice, no, si eso lo dijo el pastor, ya eso es palabra de Dios y no podemos decir nada en contra de eso. Yo creo que el objetivo es también poder decir las cosas de forma con amor. A veces yo creo que sí, cuando alguien dice, oiga, no, pero en la Biblia dice esto y usted está haciendo mal, pero lo decimos de forma hiriente, lo decimos con orgullo, lo decimos queriendo mostrar que yo sé más. Eso a veces al principio, lo digo, a mí también me pasó, y yo creo que Dios va madurándonos espiritualmente en esto, pero sí es importante que
todas las dudas, todas las dudas que tengamos. Dudar es necesario, dudar es importante. A veces creemos que dudar está mal, pero dudar en el hecho de que, bueno, pero esto dice la Biblia que es así, pero yo no entiendo por qué. Entonces, cuando usted duda, usted le ayuda a poder, bueno, cuando usted duda y se queda envanecido en que, ay, no, ya dudé, yo ya no creo, pues eso es perjudicial para su vida cristiana. Pero si usted comienza a través de la duda a querer profundizar, a querer analizar, oiga, ¿qué es lo que me dice la Biblia con respecto a esto? Lo que lo va a llevar a usted es a crecer en entendimiento frente a ciertas doctrinas y frente a ciertas temáticas. Entonces es importantísimo que el cristiano conozca, que aprenda de teología, bíblica, de teología sistemática. Los invito a ustedes a que revisen, hay distintos canales de YouTube donde existen personas que están capacitadas para hablar de teología bíblica, de teología sistemática y puedan profundizar con respecto a ciertos aspectos o a ciertas temáticas. El objetivo no es que usted aprenda para envanecerse, sino que para que aprenda, para que con amor pueda aplicarlo a su vida, pueda aplicarlo a su diario vivir como cristiano, y también pueda con amor poder fortalecer el entendimiento de otras personas y ayudarles en ese conocimiento de lo que Dios tiene que decirnos a través de la Biblia. Eso es fundamental para el crecimiento de cada cristiano. Usted no va a crecer espiritualmente solo por lo que otra persona le diga, sino por lo que usted también aprenda. El aprender no está en el otro, el aprender está en cada uno. Cuando nosotros aprendemos es porque nosotros mismos hicimos un proceso mental y hubo un proceso mental que nos llevó a entender cierto contexto o cierta idea. Entonces es importante que los cristianos puedan fortalecerse teológicamente para que puedan contrarrestar toda manipulación de un sistema o de una persona en específico. Y no creo que eso tenga algo de malo, el poder tener preguntas, el poder tener dudas frente a ciertos temas, porque como ya lo vengo diciendo, fortalece nuestra madurez espiritual y nos ayuda a tener esa hambre y sed de justicia y poder revisar qué dice Dios, qué dice a través de su palabra. Entonces, yo sé que este canal está dirigido específicamente al campo de la psicología y la espiritualidad, pero en el campo de la espiritualidad yo quiero ser muy fiel a lo que la Biblia dice con respecto a distintas temáticas y sobre todo en el tema de las relaciones de pareja, de las relaciones con los hijos y pues obviamente de todo el contexto de la teología de la pareja y teología de la familia y teología sexual, que son pues los tres focos desde el aspecto espiritual que quiero tocar. Bueno, les agradezco que hayan estado en este video un poco más reflexivo, saltando de los modelos de los otros videos que he estado trabajando, pero los invito a que si tienen dudas, si tienen inquietudes frente a algunas temáticas que ustedes crean pertinentes, pues también me lo puedan dejar en los comentarios, y los invito a que fortalezcan más ese estudio de la Biblia a profundidad, qué nos quiere decir la Biblia teológicamente, en qué nos quiere enseñar. Bueno, muchísimas gracias.